Imagina que dentro de 2000 años alguien camina entre las ruinas de nuestra ciudad. Quizá observe los restos de edificios agrietados y puede que piense, ¿cómo es posible que tan rápido se desmoronaron? Porque en ese mismo futuro seguirán en pie estructuras que se construyeron antes de la era común, o antes de Cristo, pues, como el Panteón de Roma y los acueductos que siguen funcionando después de terremotos y siglos de lluvia. ¿Cómo lograron los romanos algo que nosotros, aún con toda nuestra tecnología, no hemos podido replicar del todo? El secreto está en su receta perdida de concreto. Durante siglos se pensó que era una versión primitiva del concreto actual, pero investigaciones recientes demuestran que es más complejo de lo que pensábamos. Contenía cal viva, es decir, óxido de calcio. Cuando el concreto romano se agrietaba con el tiempo, el óxido de calcio reaccionaba con el agua de la lluvia, obteniendo una reacción exotérmica y produciendo hidróxido de calcio. Al reaccionar este hidróxido de calcio con el dióxido de carbono o con compuestos minerales del entorno, como los silicatos de la ceniza volcánica, se endurecía y sellaba las grietas. Estos edificios tenían un sistema de autocuración. Y todo esto pasó hace 2 milenios, antes de que pudiéramos imaginar los materiales inteligentes. El Panteón de Roma o el Panteón de Agripa se terminó de construir en el año 126. Después de 1900 años continúa de pie. Además, su cúpula de 43 metros de diámetro es una de las más grandes jamás construida de concreto sin necesidad de acero. Eso es casi la mitad de un campo de fútbol o 3 camiones y medios de la Primera Plus. Los romanos dominaban una ciencia empírica que combinaba la observación, el ensayo y el error, y también un conocimiento perfecto de la combinación de materiales con la naturaleza. Lo maravilloso de esto es que la durabilidad no venía de la fuerza bruta, sino de la química de los materiales, que es ceniza volcánica, cal, piedra pómez y agüita, que son los que se conocen hasta el momento. Sin embargo, los romanos no fueron los únicos en desafiar el tiempo. Mientras que en Europa construían edificios eternos, del otro lado del mundo, en Egipto, lograban algo igual de asombroso: vencer la descomposición de la vida misma. Si el concreto romano puede sobrevivir milenios, las momias lograron algo más desafiante: sobrevivir a la muerte. Metafóricamente. Miles de años antes de que existiera la biología moderna, a su manera ya comprendían que la descomposición no es un acto inmediato, sino un proceso químico que se puede ralentizar si se controlan los elementos adecuados, que son la humedad, las bacterias y el oxígeno. En los templos de Tebas y Luxor no había científicos, pero sí sacerdotes con precisión quirúrgica. Comenzaban extrayendo los órganos internos, que es la principal fuente de descomposición. Después trataban el cuerpo con natrón, una mezcla natural de sales que deshidrata el tejido. Y luego embalsamaban el cuerpo con aceites, resinas y bálsamos que a día de hoy se sabe que contenían propiedades antibacterianas y antifúngicas. Resina de cedro, mirra, aceites vegetales, cera de abeja. Cada uno de estos elementos contribuía a la preservación. El resultado fue cuerpos tan bien conservados que a día de hoy algunos mantienen pestañas, cabello e incluso huellas dactilares después de más de 3000 años. Y en la actualidad los científicos aún están descifrando sus secretos. Análisis recientes con espectrometría de masas revelan que algunos de los materiales que utilizaban los embalsamadores venían de regiones lejanas, incluso del Mar Rojo y de Asia, lo que revela una red comercial global temprana. Para que te des una idea, de Egipto al Mar Rojo está a unos 250 kilómetros y el continente asiático como a unos 150. Y a pesar de todos los avances que hay en la criogenia o conservación biológica, ninguna técnica se ha podido acercar a lo que los egipcios hicieron. Cada momia puede ser el testimonio del deseo humano de retener la vida, de detener el paso del tiempo.
Y curiosamente, esa misma obsesión por dominar los elementos, el tiempo y la materia también movió a otras civilizaciones. Mientras los egipcios detenían la descomposición dentro de sus tumbas, otros pueblos aprendían a dominar el flujo del agua, a hacerla viajar por montañas, valles y desiertos. Sin bombas eléctricas, sin motores ni sensores, hicieron viajar el agua kilómetros de distancia. Los romanos, por ejemplo, llevaron este arte a su máxima expresión. Sus acueductos eran verdaderas obras de ingeniería y precisión. Cada arco, cada inclinación mínima en el terreno estaba estratégicamente posicionada para que el agua fluyera simplemente con la fuerza de gravedad. Algunos tramos tenían incluso pendientes de 34 centímetros por kilómetro recorrido, una precisión espectacular. Y esto lo lograron simplemente con plomadas, cuerdas y experiencia. El Aqua Appia o el Pont du Gard en Francia aún se mantienen en pie después de casi 2000 años. El Aqua Appia, gran parte de su recorrido era subterráneo. Hoy en día ya no transporta agua, pero sí conservan partes de su estructura. Es más un vestigio arqueológico que una obra urbana. Y el Pont du Gard, este sí se mantiene en pie casi completo y aún conduce agua en su nivel inferior, no como el acueducto romano original, sino como una parte de un canal moderno de distribución local. Es el acueducto romano mejor conservado de la vida. Pero no fueron los únicos. En Persia, los qanats eran túneles subterráneos que transportaban agua desde manantiales en las montañas hasta zonas habitadas. Tenían una ligera pendiente y se ventilaban mediante pozos verticales cada cierta distancia, sin contaminación, sin energía externa. Una red invisible, silenciosa y perfecta. En Mesoamérica, los aztecas diseñaron acueductos dobles, uno para el uso diario y el otro de reserva. Por ejemplo, el acueducto de Chapultepec, que llevaba agua dulce desde los manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlán. Uno de los canales se usaba para el suministro diario y el otro entraba en funcionamiento cuando el principal necesitaba mantenimiento o limpieza. Por ejemplo, del día 1 al 10 se utilizaba el acueducto A y del 11 al 20 se utilizaba el acueducto B. Fue muy avanzado porque tener esa idea de redundancia hidráulica, es decir, un sistema alterno para evitar interrupciones, se sigue utilizando a día de hoy. Para una ciudad del siglo XV, construida sobre un lago, fue una idea asombrosa que combinó ingeniería y prevención. En los talleres del Medio Oriente, entre el calor abrasador, los sonidos del martillo duro dale, nació un material que a día de hoy se sigue estudiando con asombro, y es el acero de Damasco. Dicen que una espada de Damasco podía cortar en dos una seda que caía en el aire, que su filo no se gastaba, que resistía golpes, que brillaba con un patrón ondulado como agua en movimiento. El acero de Damasco se forjaba en Oriente Medio hace más de 1000 años, a partir de un material llamado acero Woods, proveniente de la India. Los herreros lo calentaban, lo martillaban, lo enfriaban una y otra vez. No había termómetros ni hornos automatizados, solo la vista, el oído y el instinto. Cada golpe, cada cambio del color del fuego era una pista sobre el equilibrio invisible del carbono y del hierro. De esta alquimia nacía una estructura interna que hoy los científicos los llaman nanotubos de carbono y nanocristales de cementita, formados de manera natural incluso antes de que la palabra nano existiera. Durante mucho tiempo, Europa intentó replicar el secreto sin éxito. Copiaron los métodos, distintas temperaturas, los hornos, pero algo faltaba. El conocimiento original se transmitía de maestro a aprendiz, en gestos, en tiempos de espera, en mera intuición. Y cuando esta cadena se rompió, el secreto se perdió para siempre. Hasta hoy, la metalurgia moderna ha podido imitar su aspecto físico, pero no su estructura interna ni su durabilidad. El acero de Damasco no era solo una técnica, sino una filosofía. Una forma de entender que la perfección no nace de dominar los materiales, sino de cooperar con ellos. Y en esa idea nace algo profundamente conmovedor. Las civilizaciones antiguas no tenían computadoras,
laboratorios o simuladores, pero sí tenían una sensibilidad hacia el mundo que nosotros entre pantallas o algoritmos a veces olvidamos. Y aquí es donde se abre el último capítulo de este video. Quizá lo más fascinante de todo esto es darnos cuenta que el ingenio humano no nació de la modernidad. Hace miles de años las personas ya sabían cómo aprovechar los materiales, observar la naturaleza y cómo convertir las experiencias en conocimientos duraderos. El concreto que se repara solo, las momias que siguen intactas, los acueductos que siguen funcionando y el acero que parece tener memoria son un recordatorio de que la creatividad no depende de la época, sino de la curiosidad. Tal vez no sea que en el pasado fueron más avanzados, sino que sabían observar con mayor detenimiento. Al final, lo antiguo no solo es historia, es una pista de lo que el futuro aún puede volver a ser.